El collar de la reina. Por Alexandre Dumas. Capítulo 30. La compra. Entonces, el señor embajador consintió en examinar el collar con todo detalle. Bohemer mostró cada pieza e hizo resaltar la menor de sus perfecciones. Sobre el conjunto de estas piedras dijo Beausire, a quien su excelencia acababa de hablar en portugués: el señor embajador no tiene nada que objetar, el conjunto es satisfactorio. En cuanto a los diamantes, ya no es lo mismo. Su excelencia ha notado que hay 10 un poco imperfectos. Oh, dijo Bohemer. Su excelencia, interrumpió Beausire, es mejor conocedor que vos en diamantes. Los nobles portugueses jugaban con diamantes en el Brasil como aquí los niños con el vidrio. En efecto, el embajador puso el dedo sobre varios diamantes, uno después de otro, e hizo notar con admirable seguridad sus imperceptibles defectos y que quizá un conocedor no habría descubierto. Sin embargo, este collar, dijo Bohemer, un poco sorprendido al ver a un tan gran señor convertido en un sagaz joyero, tal como lo ve, es la más bella reunión de diamantes que hay en este momento en toda Europa. Eso es verdad, repuso el embajador al traducirle Beausire lo que acababa de decir Bohemer. Y bien, Monsieur Bohemer, intervino Beausire, he aquí de qué se trata. Su Majestad la Reina de Portugal ha oído hablar del collar, y ha encargado a su excelencia negociar este asunto después de que haya visto los diamantes. Los diamantes satisfacen a su excelencia. ¿En cuánto queréis vender este collar? En 600.000 libras. Beausire repitió la cifra a su embajador, quien contestó: habría que rebajar 100.000 libras para que su precio fuera justo. Monseñor, dijo el joyero, no se pueden evaluar los beneficios de un modo justo con un collar de tanta importancia. Conseguir una filigrana de ese mérito exige consultar, averiguaciones y viajes que sus excelencias no se pueden imaginar. Esas 100.000 libras de más lo encarecen, repitió el tenaz portugués. Cuando Monseñor dice eso, dijo Beausire, ¿es porque está seguro? Porque su excelencia no regatea jamás. Pareció que Bohemer se ablandaba. Nada asegura más a los comerciantes desconfiados como un comprador que regatea. Yo no podría, dijo, después de un momento de duda, suscribir ese precio sin tratarlo con mi socio. El embajador escuchó la traducción de Beausire y se levantó. Beausire cerró el cofrecillo y se lo entregó a Bohemer, quien dijo: hablaré de su ofrecimiento con Bosange, si su excelencia lo consiente. ¿Qué queréis decirle? Preguntó Beausire. Que el señor embajador parece haber ofrecido 500.000 libras. Sí. ¿Su excelencia mantiene ese precio? Su excelencia tiene una sola palabra, contestó, con petulancia, Beausire, pero su excelencia no da un paso adelante si ve que se le obliga a regatear. Señor secretario, ¿no comprendéis que debo hablar con mi socio? Perfectamente, Monsieur Bohemer. Perfectamente, repuso en portugués el embajador, a quien Beausire le había repetido la frase de Bohemer. Pero necesito una respuesta rápida y concreta. Monseñor, si mi socio acepta esa rebaja, yo la acepto de antemano. Muy bien. El precio es, pues, de 500.000 libras. Eso. No hay más que decir, dijo Bohemer, salvo la conformidad de Bosange. Está bien. Y también el modo de pago. No tendréis la menor dificultad, dijo Beausire. ¿Cómo queréis ser pagado? Pues, dijo Bohemer, riendo, si es posible, al contado. ¿Qué es lo que llamáis al contado? Dijo Beausire, fríamente. Sé muy bien que nadie tiene 1,5 millones en dinero efectivo, admitió Bohemer, suspirando. Sin embargo, señor secretario, comprenderéis que debe mediar un adelanto en efectivo. Muy justo, reconoció Beausire, y le preguntó a su compinche, ¿cuánto adelantaría su excelencia en dinero efectivo? 100.000 libras, dijo el portugués. 100.000 libras, dijo Beausire a Bohemer, a la firma del acuerdo. ¿Y el resto? Dijo Bohemer. El tiempo que necesita una letra de cambio enviada de París a Lisboa por Monseñor. Ah, dijo Bohemer,
Nosotros tenemos un corresponsal en Lisboa, escribiéndole. Eso es, dijo Beausire, riendo irónicamente. Escribidle preguntándole si Monsieur de Souza es solvente, y si su majestad la reina tiene crédito por 400.000 libras. Monsieur, dijo Bohemer, confuso. ¿Aceptáis o preferís otras condiciones? Las que el señor secretario ha propuesto me parecen aceptables. Y respecto a los vencimientos de los pagos, habrá 3 vencimientos, Monsieur Bohemer, cada uno de 500.000 libras. Y el negocio será para vos un viaje interesante. ¿Un viaje a Lisboa? ¿Por qué no? Tocar 1,5 millones en 3 meses, ¿no merece que uno se moleste un poco? Sin duda, pero... Por otro lado, viajaréis con los gastos pagados por la embajada y el señor canciller os acompañará. Yo llevaré los diamantes, sin duda. A menos que prefiráis enviar aquí la factura y dejar que los diamantes vayan solos a Portugal. Yo no sé, creo que el viaje sería útil, y que... Esa es también mi opinión, dijo Beausire. Se firmará aquí, recibiréis vuestras 100.000 libras, firmaréis la venta y llevaréis los diamantes a su majestad. ¿Quién es vuestro corresponsal? Los hermanos Núñez Balboa. El embajador precisó con una sonrisa. Son mis banqueros, son los banqueros de su excelencia, dijo Beausire, sonriendo también. Bohemer pareció radiante, ya no le quedaba la menor duda, y se inclinó con un ademán de agradecimiento, pero una reflexión le detuvo. ¿Qué pasa?, preguntó Beausire, inquieto. La palabra está dada, dijo Bohemer. Sí, dada, salvo la ratificación de Bosange. Es lo que hemos convenido. Salvo otra cuestión, agregó Bohemer. ¿Cuál? Monsieur, esto es muy delicado, y el honor del hombre portugués un sentimiento demasiado poderoso para que su excelencia no comprenda mi pensamiento. ¿Cuántos rodeos? Hablad. El collar ha sido ofrecido a la reina de Francia, que lo ha rehusado, y... Nosotros no podemos dejar salir de Francia el collar sin comunicárselo a la reina. El respeto y la lealtad exigen que demos la preferencia a su majestad la reina. Me parece justo, dijo el embajador, con dignidad. Desearía que un comerciante portugués hablase como Monsieur Bohemer. Me siento feliz y orgulloso de la aprobación de su excelencia. He aquí, pues, los 2 casos previstos, ratificación de las condiciones por Bosange, y la conformidad de su majestad la reina de Francia. Os pido para esto 3 días, por nuestra parte, dijo Beausire, 100.000 libras y 3 plazos de 500.000 libras puestas en vuestras manos, el cofrecillo de diamantes remitido al señor canciller de la embajada o a mí y dispuesto a acompañaros a Lisboa, presentándoos a Núñez Balboa. Hermanos, pago total en 3 meses y sin gastos de viajes. Sí, monseñor, sí, monsieur, dijo Bohemer, haciendo reverencias. Atajó el embajador en portugués. ¿Qué ocurre?, dijo Bohemer, inquieto y volviéndose. Como regalo, dijo el embajador, una sortija de 1000 pistolas para mi secretario, o para mi canciller. Es muy justo, monseñor, murmuró Bohemer. Y yo ya lo había pensado. El embajador despidió al joyero con un ademán de gran señor. Explicadme, dijo el portugués al quedar solo con Beausire, ¿por qué diablos no habéis hecho enviar aquí los diamantes? Un viaje a Portugal. ¿Estáis loco? ¿No se podía dar a estos joyeros su dinero y coger los diamantes? Tomáis demasiado en serio vuestro papel de embajador, replicó Beausire. Vos no sois todavía de Souza para Bohemer. Venga, venga. ¿Habrían hecho el trato si tuvieran sospechas? Como queráis, pero no habría trato. Todo hombre que posea 500.000 libras se cree por encima de todos los reyes y de todos los embajadores del mundo. El hombre que cambia 500.000 libras contra unos trozos de papel quiere saber si estos papeles valen algo. Entonces, id vos a Portugal, vos, que no sabéis el portugués. Os digo que estáis loco. No del todo. Iréis vos mismo. Oh,
No, gritó don Manuel. ¿Regresar a Portugal? Tengo mis razones para no ir, nunca. Yo os digo que Bohemer nunca habría dado sus diamantes contra unos papeles firmados por de Souza. Cuando yo digo que vos os creéis un de Souza, gritó Beausire. Prefiero saber que el negocio ha fracasado, replicó el embajador. Por nada del mundo. Venid aquí, señor comendador, dijo Beausire al ayuda de cámara, que había aparecido en el umbral. Vos sabéis de qué se trata, ¿no es así? Sí. ¿Habéis escuchado? Sí. Muy bien. ¿Creéis que yo he hecho una tontería? Creo que vos tenéis 100.000 veces razón. Decid por qué. Bohemer no hubiera cesado de hacer vigilar el palacio de la embajada y al embajador. ¿Y bien? Dijo don Manuel, teniendo su dinero en la mano. Bohemer no tendrá ninguna sospecha y partirá tranquilamente para Portugal. No iremos hasta allá, señor embajador, le dijo el ayuda de cámara. ¿No es así, caballero Beausire? He aquí un muchacho inteligente, dijo el amante de Olive. Decid vuestro plan, contestó con indiferencia el embajador. A 50 leguas de París, dijo Beausire, este hombre animoso, con una máscara en el rostro, enseñará una o dos pistolas a nuestro postillón, nos robará nuestros tratados y nuestros diamantes y molerá a palos a Bohemer. Todo estará resuelto. Yo no lo veo así, dijo el ayuda de cámara. Yo veo a Beausire y a Bohemer embarcando en Bayona para Portugal. Muy bien. Bohemer, como todos los alemanes, ama el mar y se pasea por el puente. Un día de mar gruesa se inclina sobre la borda y cae. Se dice que el cofrecillo ha caído con él. Eso es todo. ¿Por qué el mar no guardaría 500.000 libras de diamantes cuando ha guardado también los galeones de las Indias? Ahora comprendo, dijo el portugués. Gracias a Dios, gruñó Beausire. Solo que por haberse traspapelado unos diamantes le encierran a uno en la Bastilla, y por haber hecho mirar el mar al señor joyero, te ahorcan. Por haber robado los diamantes le detienen a uno, dijo el comendador y por haber hecho desaparecer a ese hombre no se puede ser sospechoso más que un minuto. Veremos lo que ocurre cuando estemos allá, replicó Beausire. Ahora a nuestros papeles. Hagamos marchar la embajada como portugueses modelo, para que digan si no eran verdaderos embajadores. Lo parecían. Esto siempre halaga. Esperemos los 3 días. Capítulo 31. La casa del gacetillero. Era la mañana siguiente del día en que los portugueses habían formalizado su negocio con Bohemer, y 3 días después del baile de la ópera, al cual hemos visto asistir a algunos de los principales personajes de esta historia, en la calle Montorgueil, en el fondo de un patio cerrado por una verja, había una casita de humilde aspecto, defendida del ruido de la calle por contraventanas que recordaban la construcción típica de provincias. En el fondo de este patio aparecía una tienda, abierta a medias a los que habían franqueado la verja y atravesado el patio. Era la casa de un periodista muy nombrado, de un gacetillero, como se les llamaba entonces. El redactor vivía en el primer piso, los bajos servían de almacén para las ediciones de la Gaceta, numerado cada ejemplar. Los otros 2 pisos pertenecían a gentes pacíficas y que pagaban bastante caro la desgracia de asistir varias veces al año a ruidosas escenas hechas al gacetillero por agentes de la policía, por particulares ofendidos o por actores tratados como ilotas. Esos días los inquilinos de la casa de la Grille, como se la llamaba en el distrito, se apostaban tras las ventanas de la fachada a fin de acechar lo que ocurría y oír mejor los aullidos del gacetillero, el cual, perseguido, solía refugiarse en la calle de los Vieux Augustins, huyendo por una salida que comunicaba con su habitación. Una puerta se abría, se cerraba, y el ruido concluía. El hombre amenazado había desaparecido. Los asaltantes se encontraban solos frente a 4 fusileros de los guardias franceses, que una vieja criada había corrido a requerir al puesto de la Haye. Ocurría muchas veces que los asaltantes, no encontrando a nadie en quien descargar su cólera, sacaban del almacén los papelotes, húmedos aún de la impresión,
y los rompían, los pisoteaban, si por desgracia había fuego cerca, destruyendo la mayor cantidad posible de papeles culpables. Pero ¿qué era un trozo de gaceta para una venganza que reclamaba trozos de piel de gacetillero? Aparte de estas escenas, la tranquilidad de la casa de la Grille era proverbial. Reteau salía por la mañana, hacía su ronda por los muelles, las plazas y los bulevares, acechaba las escenas cómicas, los vicios, y los anotaba. Los retrataba al vivo y los imprimía en su próximo número. El periódico era hebdomadario, o sea, que durante 4 días Monsieur Reteau cazaba el artículo, lo hacía imprimir en los 3 siguientes, y así llegaba oportunamente el día de la publicación del número. La hoja acababa de aparecer el día de que nosotros hablamos 72 horas después del baile de la ópera, en el que Mademoiselle Olive había disfrutado tanto del brazo del dominó azul. Reteau se había levantado a las 8, recibiendo de su vieja criada el número del día, todavía oliendo a tinta. Se apresuró a leer el número con el cuidado que un padre lleno de ternura emplea en pasar revista a las cualidades o a los defectos de su querido hijo. Después, y cuando hubo terminado, le dijo a la vieja, Aldegonde: este sí que es un bonito número, ¿lo habéis leído? Cuando termine la sopa lo leeré. Estoy contento de este número, dijo el gacetillero, levantando sobre su delgado colchón sus brazos, todavía más delgados. Sí, repuso Aldegonde, pero ¿sabéis lo que se dice en la imprenta? ¿Qué se dice? Que esta vez no podréis libraros de la Bastilla. Reteau se sentó en el lecho y con voz tranquila dijo, Aldegonde, hacedme una buena sopa y no os mezcléis en literatura. Siempre lo mismo, replicó la vieja, temerario como un gorrión en libertad. Os compraré unos pendientes con los beneficios del número de hoy, le dijo el gacetillero, envuelto en una sábana de una blancura sospechosa. ¿Han venido a comprar muchos ejemplares? Ninguno. Y mis pendientes no serán lo bastante relucientes si esto continúa. Os acordaréis de aquel buen número contra Monsieur de Broglie. No eran las 10 y ya se habían vendido 100 números, y yo había cruzado 3 veces la calle de los Vieux Augustins. Cada ruido me daba fiebre. Esos militares son muy brutos. Por eso yo creo que el número de hoy no dará lo que dio el que dedicasteis a Broglie. Quizá, dijo Reteau, pero no tendré que correr tanto y comeré tranquilamente mi sopa. ¿Sabéis por qué, Aldegonde? No lo sé, Monsieur. Porque en lugar de atacar a un hombre, atacó una institución. En lugar de atacar a un militar, atacó a una reina. ¿A la reina? Alabado sea Dios, murmuró la vieja. Entonces, no temáis nada. Si atacáis a la reina, seréis llevado en triunfo. Vamos a vender muchos números y yo tendré mis pendientes. Llaman, dijo Reteau, volviendo a meterse en la cama. La vieja fue a la tienda para recibir la visita. Poco después volvió a subir, tartamudeando de alegría. 1000 ejemplares, 1000 de un golpe. Ved aquí el pedido. ¿A qué nombre? No sé, es preciso saberlo. Corred a ver. Tenemos tiempo. Supone trabajo contar, empaquetar y cargar 1000 números. Corred, os digo, y preguntad al criado. ¿Es un criado? Es un comisionado, un auvernés. Bueno, preguntadle a dónde va a llevar esos números. Aldegonde obedeció en el acto. Sus gordas piernas hicieron gemir la escalera de madera, y su voz, mientras preguntaba, no cesó de resonar a través de las paredes de tablas. El comisionado contestó que llevaba aquellos números a la calle Neuve Saint-Gilles, a Marais, casa del conde de Cagliostro. El gacetillero dio tal salto de júbilo que estuvo a punto de reventar el catre. Se levantó y activó él mismo el encargo, ayudando al único dependiente, una especie de sombra famélica, más transparente que las hojas impresas. Los 1000 ejemplares fueron cargados sobre las espaldas del auvernés, el cual desapareció por la verja.
doblado bajo el peso. Monsieur Reteau se disponía a anotar para el próximo número el éxito de este y a consagrar algunas líneas al generoso Monsieur que había tenido la bondad de adquirir 1000 números de una publicación pretendidamente política. Reteau, decíamos, se felicitaba por haber hecho un conocimiento tan ventajoso cuando un nuevo campanillazo vibró en el patio. Seguramente otros 1000 ejemplares, dijo Aldegonde, embriagada por el primer éxito. Monsieur, esto no es extraño, en el momento en que se trata de la austriaca, todo el mundo os hará coro. Silencio, silencio, Aldegonde, no habléis tan alto de la austriaca. Es una injuria que me valdría la Bastilla que me habéis anunciado. ¿Y qué?, dijo agriamente la vieja. ¿Eso no es la austriaca? Esa es una palabra que los periodistas hemos puesto en circulación, pero que no se debe prodigar. Volvió a sonar de nuevo la campanilla. Id a ver, Aldegonde, no creo que vengan a comprar más ejemplares. ¿Qué es lo que os hace creer eso? No sé, pero me parece que veo a un hombre de aspecto lúgubre en la verja. Aldegonde terminó de bajar y se dispuso a abrir. Reteau miraba con una atención que se comprenderá después de nuestra descripción del personaje y de su oficina. Aldegonde vio a un hombre vestido con sencillez y que preguntó si encontraría en su casa al redactor de la Gaceta. ¿Qué queréis de él?, preguntó Aldegonde, con cierta desconfianza, y entreabrió la puerta, dispuesta a cerrarla al primer síntoma de peligro. El hombre hizo tintinear unos escudos en su bolsillo, lo que ensanchó el corazón de la vieja. Vengo a pagar los 1000 ejemplares de la Gaceta de hoy, que han venido a buscar de parte del señor conde de Cagliostro. Si es así, entrad. El hombre cruzó la verja, pero no había tenido tiempo de cerrarla cuando detrás de él otro visitante, joven y esbelto y de bella apariencia, sujetó la cancela, diciendo, «Perdón, monsieur», y sin pedir permiso, se deslizó detrás del pagador enviado por el conde de Cagliostro. Aldegonde, entusiasmada por la ganancia, fascinada por el sonido de los escudos, llegaba entonces a donde estaba su dueño. «Vamos, vamos, todo va bien. He aquí las 500 libras del señor de los 1000 ejemplares. Recibámoslas noblemente», dijo Reteau, parodiando a Delarive en su más reciente creación, y se envolvió en su bata bastante bonita, gracias a la generosidad, o más bien al terror, de la Dugazón, a la cual, después de su aventura con Astley, el gacetillero arrancaba un regalo tras otro. El pagador del conde de Cagliostro se presentó, sacó un saquito de escudos de 6 libras y contó hasta 100, que dividió en 12 pilas. Reteau contaba también escrupulosamente y miraba si las monedas eran de ley. Una vez comprobado todo, dio las gracias, firmó el recibo y despidió con una sonrisa agradable al pagador, a quien pidió servilmente nuevas del señor conde de Cagliostro. El hombre de los escudos dio las gracias a su vez, como un cumplimiento natural, y se retiró. «Decid al señor conde que esperaré su primer deseo», le dijo, «y agregadle que esté tranquilo, sé guardar un secreto». «Es inútil», repuso el pagador, «el señor conde de Cagliostro es independiente, y no cree en el magnetismo. Lo único que quiere es que se rían de Mesmer y se propague la aventura de la cubeta como una pequeña diversión». «Muy bien», dijo en aquel momento una voz en el umbral de la puerta. «Nosotros trataremos de que se ría también a expensas del señor conde de Cagliostro». Reteau vio aparecer a un personaje que le pareció tan lúgubre como el primero. Como hemos dicho, era un hombre joven y vigoroso, pero Reteau no compartía la opinión que nosotros hemos emitido sobre su buena apariencia, solo veía en él una mirada amenazadora y un aspecto muy inquietante. En efecto, la mano derecha la apoyaba en el puño de la espada, y la izquierda en el puño de un bastón. «¿Qué puedo hacer en vuestro servicio, monsieur?», preguntó Reteau, con una especie de temblor que le atacaba en cada ocasión difícil. Y como las ocasiones difíciles no eran raras, Reteau temblaba con frecuencia. «Monsieur Reteau», preguntó el desconocido. «Soy yo, el que se dice de billete». «Soy yo,
Monsieur Gacetillero, el mismo autor de este artículo, dijo fríamente el desconocido, sacando de su bolsillo un ejemplar, fresco todavía, de la Gaceta del Día. Sí, pero no soy precisamente el autor, dijo Reteau, sino el editor. Muy bien, viene a ser exactamente lo mismo, porque si no habéis tenido el valor de escribir el artículo, habéis tenido la cobardía de dejarlo publicar. Y digo cobardía, repitió el desconocido fríamente, porque siendo gentilhombre, debo ser comedido en mis términos, incluso dentro de este tugurio. Pero no es preciso tomar lo que digo al pie de la letra, porque lo que digo no expresa mi pensamiento. Si lo expresara, diría, el que ha escrito este artículo es un infame, y el que lo ha publicado es un miserable. Monsieur, dijo Reteau, palideciendo. He aquí un mal asunto, peor que malo, continuó el joven, animándose a medida que hablaba, pero escuchadme, Monsieur folletista, y cada cosa a su tiempo. Hace un momento que habéis recibido un dinero, y ahora vais a recibir una paliza. ¿Cómo? Replicó Reteau. Eso vamos a verlo. ¿Y qué vamos a ver? Dijo en tono seco y belicoso el joven, quien, tras estas palabras, avanzó hacia su adversario. Pero como no era el primer asunto de este género, y el periodista conocía todos los recursos de su propia casa, no tuvo más que volverse para encontrar una puerta y franquearla, y, volviendo a cerrarla, servirse de ella como de un escudo y pasar a una habitación cuya puerta daba a la calle de los Vieux Augustins. Una vez allí, estaba a salvo. Había otra pequeña verja que una vuelta de llave, y la llave estaba siempre puesta. Abría, y pudo salvarse valiéndose de las piernas. Pero ese día era nefasto para el pobre gacetillero, porque en el momento en que ponía la mano en la llave, apercibió por la claraboya a otro hombre que, agrandado sin duda por su propio miedo, le pareció un Hércules, el cual, inmóvil, amenazador, parecía esperar, como en otro tiempo el dragón de las Hespérides aguardaba a los ladrones de las manzanas de oro. Retea hubiera deseado volver sobre sus pasos, pero el joven del bastón, el que primero se le presentó, había derribado la puerta de una patada. Le había seguido, y ahora que estaba parado ante la aparición del nuevo centinela, armado también de una espada y de un bastón, no tenía más que tender una mano para cogerle. Reteau se encontraba entre dos fuegos, entre dos bastones, en una especie de patinillo oscuro, perdido, sórdido, situado entre las últimas habitaciones del apartamento y la bienhechora verja que daba a la calle de los Vieux Augustins, y si el paso hubiese estado libre, a la salvación y a la libertad. Monsieur, dejadme pasar, os lo ruego, dijo Reteau al joven que guardaba la verja. Monsieur, gritó el joven que perseguía a Reteau, Monsieur, detened a ese miserable. Estad tranquilo, Monsieur de Charny. No pasará, dijo el individuo de la verja. Monsieur de Taverney, ¿vos? Exclamó de Charny, porque era él quien primero se había presentado en la casa de Reteau, a continuación del pagador y por la calle Montorgueil. Habiendo leído la Gaceta por la mañana, los dos habían tenido la misma idea, porque alentaba en su corazón un mismo sentimiento, y, sin comunicárselo el uno al otro, habían puesto su idea en ejecución, que era visitar la casa del gacetillero, pedirle satisfacción, y apalearlo si no la quería dar. Solo que el uno, al reconocer al otro, se quedó contrariado, viendo un adversario en quien había reaccionado igual que él. De ahí la brusca exclamación de Monsieur de Charny. Monsieur de Taverney, ¿vos? Yo mismo, repuso Felipe en el mismo tono, y haciendo un movimiento hacia el asustado gacetillero, quien pasaba los brazos por entre los barrotes de la verja. Pero parece que he llegado demasiado tarde. No haré más que asistir a la fiesta, si vos tenéis la bondad de abrirme la puerta. La fiesta, gimió, aterrado, el gacetillero. La fiesta. ¿Qué queréis decir? ¿Es que vais a estrangularme, señores? Oh, dijo de Charny, la palabra es fuerte. No, Monsieur,
Nosotros no os estrangularemos, pero os interrogaremos primero, y después ya veremos. Me permitís que interrogue a este hombre, ¿verdad, Monsieur de Taverney? ¿Seguro, Monsieur? Respondió Felipe. Os corresponde a vos, puesto que habéis llegado el primero. Muy bien, acercaos al muro y no habléis, dijo de Charny, agradeciendo con una mirada a de Taverney. Confesáis, mi querido Monsieur, haber escrito y publicado contra la reina el cuento burlón, como lo llamáis, que ha aparecido esta mañana en vuestra gaceta. Monsieur, no se ha escrito nada contra la reina, no faltaba más que eso. Me parece que sois demasiado paciente, Monsieur, dijo Felipe, quien, a pesar de su cólera, permanecía al otro lado de la verja. Estad tranquilo, respondió de Charny. Este tipo no perderá nada por esperar. Sí, murmuró Felipe, pero es que yo también estoy esperando. De Charny no respondió, y volviéndose hacia el desgraciado Reteau, dijo, Ateinogna es Antonieta al revés. No digáis más mentiras, Monsieur. Me vería obligado a comportarme tan plebeyamente que en lugar de golpearos o mataros limpiamente, os despellejaría vivo. Responded, pues, y categóricamente. Os pregunto si vos sois el único autor de ese libelo. Yo no soy un delator, contestó Reteau, irguiéndose. Muy bien. Esto quiere decir que hay un cómplice. Primero está ese hombre que os ha comprado 1000 ejemplares de esta diatriba, el conde de Cagliostro, como decíais hace un momento. Pues el conde pagará lo suyo después de que vos hayáis pagado lo vuestro, Monsieur. Monsieur, yo no le acuso, aulló el gacetillero, anonadado al verse expuesto a la cólera de aquel hombre, sin contar la de Felipe, que palidecía de ira al otro lado de la verja. Pero continuó de Charny, como antes os he encontrado a vos, vos seréis el primero en pagar, y levantó el bastón. Ah, Monsieur. Si yo tuviera una espada, gruñó el gacetillero. De Charny bajó el bastón, diciendo, Monsieur Felipe, prestad vuestra espada a este granuja, os lo ruego. Nada de eso, yo no presto una espada honrada a ese individuo. Aquí tengo mi bastón, si vos no tenéis bastante con el vuestro, pero, en conciencia, no puedo hacer otra cosa por él, ni por vos. Un bastón, dijo Reteau, exasperado. ¿Sabéis, Monsieur, que soy gentilhombre? Pues prestadme vuestra espada a mí, dijo de Charny, arrojando la suya a los pies del gacetillero. Yo le dejaré la mía para que él no toque la vuestra. Felipe no podía objetar nada, y desenvainó su espada, dándola a de Charny a través de la verja. De Charny la tomó y le dirigió un saludo. ¿Con que tú eres gentilhombre? Dijo, volviéndose a Reteau. Eres gentilhombre y escribes sobre la reina de Francia tales infamias. Muy bien, recoge esa espada y demuestra que eres gentilhombre. Pero Reteau no se movió. Se hubiera dicho que tenía tanto miedo de la espada que estaba a sus pies como del bastón que hacía un instante había visto sobre su cabeza. Demonios, dijo Felipe, desesperado, abridme la verja. Perdón, Monsieur, le contestó de Charny, habéis convenido que este hombre me pertenece a mí primero. Pues apresuraos y acabad de una vez, porque yo tengo prisa por comenzar. Deseo agotar todos los medios antes de llegar a ese extremo, dijo de Charny, porque pienso que los bastonazos cuestan casi tanto al que los da como al que los recibe. Pero puesto que decididamente Monsieur prefiere una paliza a un duelo, será servido como desea. Apenas había terminado de decir estas palabras cuando un grito de Reteau anunció que de Charny acababa de unir la acción a la palabra. 5, 6 golpes vigorosamente aplicados, arrancando cada uno un grito equivalente al dolor que producía, siguieron al primero, y los gritos atrajeron a la vieja Aldegonde, chillando ella también, pero de Charny se inquietó tan poco por sus gritos como por los de su amo. Durante este tiempo, Felipe, colocado como Adán al otro lado del paraíso, se comía las uñas, lo mismo que los osos cuando huelen carne fresca al otro lado de los barrotes. Por fin de Charny se detuvo, cansado de apalear,
y Reteau se arrodilló, cansado de que lo apaleasen. Por fin, dijo Felipe, ¿habéis terminado, monsieur? Sí, muy bien. Ahora, devolvedme mi espada, que os ha sido inútil, y abridme, os lo ruego, monsieur. Monsieur, imploró Reteau, que veía un defensor en el hombre que había terminado sus cuentas con él. Comprenderéis que no puedo dejar a este monsieur en la puerta, dijo de Charny. Tengo que abrirle. Esto es una agonía, gimió Reteau. Matadme de una cuchillada y terminemos. Ahora, dijo de Charny, tranquilizaos. Creo que monsieur no piensa tocaros. Tenéis razón, dijo, con olímpico desprecio, Felipe al entrar. No lo haré. Habéis sido golpeado. De acuerdo, y como dice el axioma legal, non bis in idem, pero aún quedan ejemplares de la edición y hay que destruirlos. Muy bien, dijo de Charny, más vale ser dos que uno solo. Es posible que lo hubiese olvidado, pero ¿por qué azar os encontrabais en esta puerta, monsieur de Taverney? Os lo explicaré, dijo Felipe. En el barrio me informé de las costumbres de este pillo, y supe que tiene el hábito de huir cuando se le aprieta demasiado fuerte. Entonces me enteré de sus métodos para escapar, y pensé que al presentarme por la puerta falsa en vez de por la puerta ordinaria, y cerrando esta puerta detrás de mí, cogería al zorro en su madriguera. Y eso ha ocurrido. Igual idea de venganza teníais vos. Lo único que ocurre es que, con más prisa que yo, vuestras informaciones no eran completas. Habéis entrado por la puerta por donde entra todo el mundo, y se os iba a escapar, pero felizmente me habéis encontrado aquí, de lo cual me alegro. Venid, monsieur de Taverney. Ese bergante nos conducirá a su prensa. Mi prensa no está aquí, dijo Reteau. Mentira, gritó de Charny, amenazador. No, no, exclamó Felipe, ya veis que tiene razón. Los caracteres han sido destruidos, y solo queda la edición. Por lo tanto la edición debe estar entera, salvo los 1022 al conde de Cagliostro. Pues que destruya la edición delante de nosotros, que la queme es más seguro. Felipe, aprobando esta manera de solucionar el asunto, empujó a Reteau hacia la tienda. Capítulo 32. Cómo dos amigos se convierten en enemigos. Sin embargo, Aldegonde, habiendo oído gritar a su dueño y al encontrar cerrada la puerta, había ido a buscar a la guardia. Pero antes de que regresara, Felipe y de Charny tuvieron tiempo de encender un magnífico fuego con los primeros ejemplares de la Gaceta, y arrojar el resto de las hojas, que ardían al instante. Llegaban ya a los últimos números cuando la guardia apareció detrás de Aldegonde, en el extremo del patio, y al mismo tiempo que la guardia, 100 pilluelos y otras tantas comadres. Los primeros fusiles golpeaban las baldosas del vestíbulo cuando el último número de la Gaceta empezaba a arder. Felizmente, Felipe y de Charny conocían el camino que Reteau les había imprudentemente enseñado. Atravesaron el corredor secreto, pasaron los cerrojos, cruzaron la verja de la calle de los Vieux Augustins, cerraron con 2 vueltas de llave y después la arrojaron en la primera alcantarilla que encontraron. Mientras tanto, Reteau, liberado, pedía auxilio contra los asesinos, y Aldegonde, que veía cómo se reflejaban las llamas de los papeles en los cristales, gritaba fuego. Los fusileros llegaron, pero al ver que los 2 jóvenes se habían ido y que el fuego se había apagado, no les pareció conveniente llevar más lejos sus pesquisas, y dejaron que Reteau se curase la espalda con alcohol alcanforado y volvieron al cuerpo de guardia. Pero la multitud, más curiosa siempre que la guardia, permaneció hasta cerca de mediodía en el patio de Reteau, esperando que la escena de la mañana se repitiese. Aldegonde, en su desesperación, maldijo el nombre de María Antonieta, llamándola la austriaca, y bendijo el de Cagliostro, llamándole protector de las letras. Poco después de Taverney y de Charny se hallaban en la calle de los Vieux Augustins. Monsieur, comenzó de Charny, ahora que vuestra ejecución ha terminado,
¿Me cabría el honor de serviros en algo? Mil gracias, monsieur. Iba a haceros la misma pregunta, gracias. Yo estoy aquí para negocios particulares que me retendrán probablemente en París buena parte del día. Y yo también, monsieur. Permitid, entonces, que me despida de vos y me felicite por el honor y la dicha de encontraros. Permitidme que os haga los mismos cumplidos y que agregue mi mayor deseo de que el negocio que os ha traído concluya a vuestra conveniencia. Y los dos hombres se saludaron con una sonrisa y una cortesía que demostraba que las palabras que se acababan de dedicar respondían a mera cortesía. Al separarse, se volvieron la espalda, pues Felipe subió hacia los bulevares y de Charny bajó por el lado del río. Los dos se volvieron 2 o 3 veces, hasta que se perdieron de vista. Y entonces de Charny, que, como ya hemos dicho, se había dirigido hacia el lado del río, entró en la calle Beaurepaire, después en la de Renarol, y luego en la del Gran Burlador, y de aquí a la de Jean Robert, a la de Gravilliers, a la Pastourelle, a la de Anjou, Perche, Culture, Sainte Catherine, Saint Anastase y Saint Louis, y desde la calle Saint Louis hacia la calle Neuve Saint Gilles. Pero a medida que se acercaba, su mirada se fijaba en un hombre joven que subía por la calle de Saint Louis y al que creyó reconocer. 2 o 3 veces se detuvo, dudando, pero muy pronto la duda desapareció. El que subía era Felipe, precisamente Felipe, quien había tomado la calle Mauconseil, la de Ours, la del Grenier, Saint-Lazare, Michel-le-Comte, la de Vieilles-Audrietes, la de l'Homme-Armé, y la de Rosiers. Había pasado por delante del Palacio de la Moignon, y desembocó en la calle de Saint-Louis por la esquina de la calle de Legout y Sainte-Catherine. Los dos jóvenes se encontraron en la entrada de la calle Neuve Saint-Gilles, y se detuvieron y se miraron sin tomarse la molestia de disimular sus pensamientos. Como antes, cada uno había tenido la misma idea, pedirle información al conde de Cagliostro. Al llegar allí, ni el uno ni el otro podían dudar del proyecto del que tenía delante. Monsieur de Charny, dijo Felipe, yo os dejé al vendedor, podíais haberme dejado vos al comprador. Os permití darle varios bastonazos. Dejadme usar la espada. Monsieur, respondió de Charny, habéis tenido conmigo esta cortesía porque yo llegué antes que vos, y no por otra razón. Sí, pero ahora, dijo de Taverney, llego aquí a la vez que vos, y por eso os digo que no os haré concesiones. ¿Y quién os dice que yo las pida? Monsieur, defenderé mi derecho, eso es todo. ¿Y cuál es vuestro derecho? Monsieur de Charny, hacer que Monsieur de Cagliostro queme los 1000 ejemplares que compró a ese miserable. Os acordaréis, Monsieur, de que soy yo quien primero tuvo la idea de hacerlos quemar en la calle Montorgueil. Muy bien, ¿de acuerdo? Si vos los hicisteis quemar en la calle Montorgueil, yo los haré romper en la calle Neuve Saint-Gilles. Monsieur, empiezo a desesperarme a fuerza de deciros con la mayor seriedad que deseo ser el primero que se acerque al conde de Cagliostro. Todo lo que puedo hacer por vos, Monsieur, es remitirme a la suerte. Arrojaré un louis al aire. Quien gane de los dos, tendrá la prioridad. Monsieur, yo, por lo general, tengo poca suerte y es posible que pierda. Felipe dio un paso hacia adelante, y de Charny le detuvo. Monsieur, dijo, solo una palabra y creo que nos entenderemos. Felipe se volvió rápidamente. Había en la voz de Charny un acento de amenaza que le gustaba. Si para ir a pedir una satisfacción al conde de Cagliostro pasamos por el Bois de Boulogne, tardaremos más. Pero creo que eso terminará con nuestras diferencias. Uno de los dos se quedará probablemente en el camino y el que quede en pie no tendrá necesidad de rendir cuentas a nadie. En verdad, Monsieur, dijo Felipe, os anticipáis a mis pensamientos. He aquí algo, en efecto, que lo concilia todo. ¿Queréis decirme dónde nos encontraremos? Si mi compañía no os fuese demasiado insoportable, Monsieur. Como decís, podríamos no separarnos. He ordenado a mi cochero que me espere en la Plaza Royal,
que como sabéis está a 2 pasos de aquí. Entonces, ¿me concederéis un sitio en vuestro coche? Con mucho gusto. Y los dos jóvenes, que se sintieron rivales a la primera mirada y convertidos en enemigos minutos después, apretaron el paso en dirección a la Place Royal. En el rincón de la calle Pas de la Mule vieron al coche de Charny que esperaba. Charny invitó a Felipe a subir, y el coche arrancó en dirección a Champs-Élysées. Antes de subir, Charny escribió unas palabras en una hoja y las hizo llevar por su lacayo a su palacio de París. Los caballos de Charny eran magníficos, y en menos de media hora estuvieron en el Bois de Boulogne. Charny ordenó al cochero que se detuviese en cuanto encontrara un sitio conveniente. El tiempo era bueno, el aire un poco vivo, pero ya el sol calentaba con fuerza y se esparcía el primer perfume de las violetas y los renuevos de saúco a los bordes del camino y en los aledaños del bosque. Entre las hojas amarillentas del año vencido, la hierba crecía entre un espesor de espigas y de tallos, y los alelíes de oro dejaban caer sus cabezas perfumadas a lo largo de los viejos muros. Es un tiempo hermoso para pasear, ¿verdad, Monsieur de Taverney? Dijo Charny. Un hermoso tiempo, sí, Monsieur. Al apearse dijo Charny a su cochero, podéis iros, Delfín. Monsieur, advirtió de Taverney, creo que no hacéis bien en despedir vuestro coche. Uno de los dos quizá lo necesite para regresar. Ante todo, Monsieur, el secreto, dijo Charny. Si se confía a un lacayo, lo más posible es que mañana seamos los héroes del chismorreo de todo París. Como vos prefiráis, pero el cochero que nos ha traído sabe ya de qué se trata. Esa gente conoce muy bien las costumbres de los gentiles hombres, y cuando se hacen llevar al Bois de Boulogne, a Vincennes o a Satori, como ahora nosotros viniendo aquí, ya saben que no es para pasear. Pero supongamos que vuestro cochero no sospecha nada, y después, a uno de los dos verá herido si no muerto. Para comprenderlo todo, aunque un poco tarde, ¿no será mejor hacerle esperar y que se lleve en el coche al que no pueda valerse por su pie? Pues sería desconsolador lo mismo para vos que para mí. Tenéis razón, Monsieur, contestó Charny, y dirigiéndose al cochero, le dijo, Delfín, no os vayáis, esperaréis aquí. El cochero, receloso, no se había alejado, y se quedó donde estaba para, a través del ramaje, poder ver lo que ocurriese, suponiendo a su dueño protagonista de una escena cuyas consecuencias quizá fuesen fatales. Lento el paso, Felipe y Charny se internaron en el bosque, y 5 minutos después no se veía ni su sombra ni se oían sus pisadas en la hojarasca. Fue Felipe, quien, por ir delante, encontró el sitio que le pareció propicio, un claro en el bosque y el suelo duro y sin troncos, y alrededor un cinturón de árboles por el que escasamente penetraba el sol. Si no opináis lo contrario, Monsieur Charny, dijo Felipe, me parece que este es un buen sitio. Excelente, Monsieur, contestó Charny, quitándose la casaca. Felipe se quitó igualmente la suya, la dejó a un lado junto con el sombrero y desenvainó. Monsieur, dijo Charny, con la espada todavía en la vaina, a cualquier otro que no fuerais vos, le diría, caballero, una palabra, no de excusa, sino de cortesía, ofreciéndole incluso una reconciliación, pero a un valiente que viene de América, de un país donde el batirse está a la orden del día, no me es posible. También a cualquier otro, yo le diría, Monsieur, quizá he cometido un error, pero al valiente marino que la otra noche fue la admiración de la corte por un glorioso hecho de armas, yo no puedo, Monsieur Charny, decirle más que esto. Señor conde, hacedme el honor de poneros en guardia. El conde saludó y desenvainó. Monsieur, dijo Charny, creo que ninguno de los dos ha tenido el valor de precisar el verdadero motivo de nuestra rivalidad. No os comprendo, conde. Bah, me comprendéis perfectamente, y cómo venís de un país en el que no se sabe qué es la mentira,
Habéis enrojecido al decir que no me comprendéis. En guardia, repitió Felipe. Cruzaron los aceros, y desde el primer momento Felipe advirtió que tenía sobre su adversario una notable superioridad, y esa ventaja, en lugar de estimularle, pareció que le frenase, sintiendo como si en vez de combatir en duelo se ejercitase en una sala de armas y tuviera en la punta de la espada el botón de los floretes, y cómo se limitaba a parar, sin atacar una sola vez cuando ya llevaban más de un minuto cruzándose las espadas. De Charny levantó las suyas sobre su cabeza, interrumpiendo momentáneamente el ataque y exclamó: según veo, no me consideráis digno adversario. ¿Podéis decirme qué os proponéis? Al silencio de Felipe, de Charny, con una ágil finta, se tiró a fondo sobre él, pero de Taverny desvió la espada adversaria con un contraataque todavía más rápido que la finta, sin que, no obstante, se aprovechase de su ventaja al dejarle al descubierto. De Charny era más joven, y más fogoso sobre todo. Se sentía avergonzado, la sangre le bullía ante la calma de su enemigo, y trató con palabras, puesto que no podía con la espada, de humillar aquella calma. Os decía que ni vos ni yo hemos precisado la verdadera causa de este duelo. Felipe no contestó. Y voy a decírosla, me habéis provocado intencionadamente, sin otra razón que los celos que sufrís. Felipe le oyó sin pestañear. Decidme, dijo de Charny, más acalorado cuanto mayor la frialdad de Felipe, ¿qué juego es el vuestro, Monsieur de Taverny? ¿Tenéis la intención de fatigarme? Sería un procedimiento indigno de vos. Matadme si podéis, pero matadme atacando. Felipe contestó ahora: sí, vuestra acusación es justa. Planeé el duelo, pero me he equivocado. Eso ya no importa, Monsieur, tenéis la espada en la mano, servíos de ella para algo más que parar, y si no queréis atacar, defendeos al menos. Monsieur, repuso Felipe, tengo el honor de deciros por segunda vez que me he equivocado y que me arrepiento. Cegado por la ira, de Charny no podía comprender la generosidad de su adversario, y lo tomó a ofensa. Ya, comprendo. Queréis alardear de magnanimidad, ¿no es eso, caballero? ¿Y pensáis que esta noche o mañana podréis decir a algunas damas que me habéis vencido en duelo y que me habéis perdonado la vida? Señor conde, dijo Felipe, temo que os estáis volviendo loco. Vos queréis matar al conde de Cagliostro para complacer a la reina, y para satisfacerla más, deseo que también me matéis a mí, pero no por medio del ridículo. Basta ya, habéis hablado demasiado, rugió Felipe, y para demostrarme que vuestro corazón no es tan generoso como yo creía, atravesad, pues, este corazón, dijo de Charny, descubriéndose en el momento en que Felipe paraba un ataque rápido y se tiraba a fondo. La espada resbaló sobre un costado de Charny, abriendo un surco de sangre bajo la fina camisa. Por fin, exclamó de Charny, gozoso, estoy herido. Si ahora os mato, habré jugado un hermoso papel. Decididamente, dijo Felipe, os habéis vuelto loco, no me mataréis, y habréis desempeñado un vulgar papel, porque habréis sido herido sin motivo ni provecho, pues nadie sabe por qué nos hemos batido. De Charny atacó con un golpe recto tan rápido que esta vez Felipe solo tuvo tiempo de pararlo, pero en el acto, con una agilidad felina, simultáneas casi, lanzó 2 estocadas, y la espada de Charny voló y cayó a 10 pasos de su adversario, y antes de que de Charny pudiera recogerla, Felipe la rompió en 2 partes. Monsieur de Charny, ya no tenéis que probarme que sois valiente. ¿Tanto me detestáis que solo habéis deseado batiros conmigo? De Charny no respondió, y se le veía extremadamente pálido. Felipe le miró durante unos segundos, esperando una confesión o una negativa. Está bien, señor conde, dijo, veo que seguimos enemistados. De Charny vaciló. Felipe se acercó para sostenerle, pero el conde rechazó su mano. Gracias, dijo, espero poder andar hasta el coche. Tomad este pañuelo para contener la sangre. Gracias, y mi brazo, monsieur.
pues un tronco o un bache bastaría para que cayeseis, lo que podría agravar vuestra herida. La espada ha entrado en la carne, pero no ha llegado al pecho. Mejor, monsieur, espero curar pronto. Mejor, mejor. Si soñáis curaros pronto para reanudar el duelo, os anuncio que ya no encontraréis en mí al adversario. De Charny quiso responder, pero las palabras murieron en sus labios, y Felipe, al verle vacilar, solo tuvo tiempo de recogerlo en sus brazos. Lo levantó como si fuese un niño y medio desvanecido lo llevó hasta su carroza, pero Delfín, habiendo visto a través de los árboles lo que pasaba, abrevió el camino, yendo al encuentro de su amo. Ya en el coche, de Charny miró a Felipe con una expresión de gratitud. «Id al paso, cochero, y vos, monsieur», murmuró el herido, «no os inquietéis por mí». Le saludó y cerró la portezuela, sin moverse hasta que el coche desapareció por una de las curvas de la avenida. Luego siguió el camino que le llevaría directamente a París. Antes, sin embargo, al mirar una vez más hacia la dirección que llevaba el coche, vio que en lugar de volver, como él, a París, tomaba el camino de Versalles. Felipe se quedó pensativo, y luego pronunció 3 únicas palabras, sentidas como si le nacieran del corazón: «Ella le compadecerá». Capítulo 33. La casa de la calle Neuve Saint-Gilles. En la puerta de guardia, Felipe encontró un coche de alquiler y lo cogió. «Calle Neuve Saint-Gilles», dijo al cochero, «y deprisa». Un hombre que acaba de tener un duelo y que conserva todavía el gesto del vencedor. Un hombre vigoroso cuya distinción denuncia su nobleza. Un hombre vestido como un burgués y al cual, sin embargo, su porte anuncia a un militar. Era más de lo que hacía falta para estimular al auriga, cuyo látigo no era, como el tridente de Neptuno, el cetro del mundo, pero para Felipe no dejaba de ser un cetro muy importante. Por 24 sous el cochero devoró materialmente el espacio y entre traqueteo y traqueteo llevó a Felipe a la calle Neuve Saint-Gilles, al palacio del conde de Cagliostro, cuya mansión era de una gran simplicidad exterior y de una notable majestad de líneas, como la mayor parte de los edificios construidos bajo Luis XIV, con un estilo barroco de mármol y de ladrillos que el reinado de Luis XIII aportó al Renacimiento. Una carroza tirada por 2 buenos caballos se balanceaba sobre sus muelles en un gran patio. El cochero dormía envuelto en su vasta hopalanda forrada de zorro. 2 criados, uno de los cuales llevaba un cuchillo de caza, segaban silenciosamente el césped. Aparte de estos atareados personajes, ningún síntoma de actividad aparecía en el palacio. El coche de alquiler de Felipe obedeció la orden de entrar, viéndolo enseguida el suizo, quien se acercó para abrirle, haciendo chirriar los goznes de la maciza puerta del patio. Felipe se apeó, fue hasta el césped y, dirigiéndose a los 2 criados, preguntó: ¿El señor conde de Cagliostro? El señor conde va a salir. Pues mayor razón para que me apresure, porque tengo necesidad de hablar con él antes de que salga. Anunciad al caballero Felipe de Taverney. Y siguió al lacayo, con un paso tan vivo que llegaron juntos al salón. ¿El caballero Felipe de Taverney?, preguntó, después de anunciarlo el criado, una voz viril y educada a la vez. Hacedle entrar. Felipe entró sin poder reprimir cierta emoción que aquella tranquila voz le había producido. «Excusadme, monsieur», dijo Felipe, saludando a un hombre de gran talla, de un vigor y un aire juvenil poco comunes, y que no era otro que el personaje que hemos visto en la mesa del duque de Richelieu, en la cubeta de Mesmer, en el gabinete de Mademoiselle Olive y en el baile de la ópera. «Excusaros, monsieur, ¿de qué? De que os impida salir. Habríais debido excusaros si hubieseis venido más tarde, caballero». «¿Por qué?». «Porque os esperaba». Felipe frunció las cejas. «¿Cómo? ¿Me esperabais vos?». «Sí, se me había indicado vuestra visita». «¿Os habían indicado mi visita?». «Claro, hace 2 horas». «Porque hace 1 hora o 2, ¿no es eso?».
que debíais haber venido aquí, pero un accidente ajeno a vuestra voluntad os ha obligado a retrasaros. Felipe apretó los puños, sentía que aquel hombre adquiría una extraña influencia sobre él, pero el caballero, sin fijarse en el nerviosismo de Felipe, dijo: «Sentaos, Monsieur de Taverney», y acercó a Felipe un sillón, frente a la chimenea. «Este sillón se había puesto aquí para vos». «Dejémonos de bromas, señor conde», replicó Felipe con una voz que procuraba que fuese tan tranquila como la de su huésped, pero sin poder evitar un ligero temblor. «Yo no me burlo, monsieur, ya os he dicho que os esperaba». «Entonces, dejémonos de cuentos, monsieur, si sois adivino, yo no he venido para comprobar vuestra ciencia, y si lo sois, mejor para vos, porque ya sabéis lo que vengo a deciros y podéis poneros de antemano a salvo». «¿A salvo?», repuso el conde con una singular sonrisa. «¿A salvo de qué? Si os place decírmelo, adivinadlo, puesto que sois adivino. Sea para complaceros, voy a exponer el motivo de vuestra visita. Venís a promover querella». «¿Sabéis eso?». «Sin duda». «Entonces sabéis por qué motivo», exclamó Felipe. «Por causa de la reina». «Y ahora, monsieur, vuestro turno». «Continuad, os escucho». Estas últimas palabras fueron pronunciadas, no con el acento cortés del huésped, sino en el tono seco y frío del adversario. «Tenéis razón», dijo Felipe, «y lo prefiero así». «De acuerdo, monsieur, existe cierto libelo». «Hay muchos libelos, monsieur, publicado por cierto gacetillero». «Hay muchos gacetilleros». «Esperad, ese libelo». «Ya nos ocuparemos del gacetillero después». «Permitidme que os diga», interrumpió de Cagliostro con una sonrisa, «que vos ya os habéis ocupado de él». «Está bien, yo diría, pues, que hay un libelo contra la reina». De Cagliostro inclinó la cabeza. «¿Conocéis ese libelo?». «Sí, monsieur». «Y habéis comprado 1000 ejemplares». «No lo niego». «¿Y estos 1000 ejemplares no han llegado?» «Felizmente, a vuestras manos». «¿Qué os hace pensar eso, monsieur?» «El haberme encontrado con el empleado que llevaba los paquetes, al que he pagado el importe y he dicho que los dejase en mi casa, y mi criado, que ya estaba avisado, los habrá recibido». «¿Por qué no lleváis vos mismo vuestros asuntos hasta el final?». «¿Qué queréis decir?». «Que entonces estarían mejor hechos». «No ha sido necesario, porque, mientras mi criado estaba ocupado en sustraer a vuestra singular bibliomanía esos 1000 ejemplares, yo me dedicaba a destruir el resto de la edición». «Entonces estáis seguro de que los 1000 ejemplares que tenía destinados están en vuestra casa». «Estoy seguro». «Pues os engañáis, monsieur». «¿Cómo es eso?», preguntó de Taverney con cierta inquietud. «¿Y por qué no han de estar allí?». «Porque están aquí», dijo tranquilamente el conde, apoyándose en el faldón de la chimenea. Felipe hizo un gesto amenazador. «¿Pero creéis?», dijo el conde, tan flemático como Néstor, «que yo, un adivino, como vos decís, me dejaría manejar así?» «Habéis creído tener una feliz idea sobornando a un empleado, ¿verdad?». «Pero yo tengo un intendente, el cual ha tenido una idea feliz, y yo pago para eso». «Él la ha adivinado». «Pues es muy natural que el intendente de un adivino adivine, y ha adivinado que iríais a casa del gacetillero, que encontraríais al empleado y lo sobornaríais. Entonces él lo ha seguido, le ha amenazado con hacerle devolver el dinero que le habíais dado. El hombre ha tenido miedo, y en lugar de dirigirse a vuestro palacio, ha seguido a mi intendente hasta aquí». «¿Lo dudáis?». «Lo dudo». «Vide pedes, vide manus, ha dicho Jesús a Santo Tomás». «Yo os diré a vos, monsieur de Taverney, ved el armario y tocad los impresos». Y diciendo estas palabras abrió un mueble de encina admirablemente tallado, y le señaló a Felipe, que había palidecido, los 1000 ejemplares de la edición, todavía impregnados de ese olor del papel con la tinta todavía fresca. Felipe se aproximó al conde, quien seguía inmóvil, a pesar de que la actitud del joven era amenazadora. «Monsieur», dijo Felipe, «parecéis un hombre valiente,
y yo os pido que me deis una satisfacción con la espada en la mano. ¿Satisfacción? ¿De qué?, preguntó de Cagliostro. Del insulto a la reina, insulto del que vos sois cómplice con solo retener un ejemplar de ese libelo. Monsieur, dijo de Cagliostro sin cambiar de postura, estáis en un error que me apena. A mí me gustan las novedades, los ruidos escandalosos, las cosas efímeras. Yo colecciono todo eso para acordarme después de 1000 cosas que olvidaría sin esa precaución. Si he comprado esa gaceta, ¿en qué veis vos que yo haya insultado a nadie? ¿Me habéis insultado a mí? ¿A vos? Sí, a mí. ¿Lo comprendéis? No lo comprendo. Palabra de honor. ¿A qué obedece el querer comprar una edición tan asquerosa? Ya os lo he dicho. La manía de las colecciones. Cuando se es un hombre de honor, no se coleccionan infamias. Perdonadme, pero yo no soy de vuestra opinión sobre el calificativo que merece esa publicación. Es un libelo quizá, pero no es una infamia. ¿Confesaréis siquiera que se trata de una mentira? Os engañáis, monsieur, porque su majestad la reina ha estado en casa de Mesmer. Eso es falso. ¿Queréis decir que miento? No quiero decirlo, lo digo. ¿Y si os digo que yo la he visto? ¿Vos la habéis visto? ¿Cómo os veo a vos? Felipe miró fijamente al conde. Quería oponer su mirada, tan franca y tan noble, contra la mirada centelleante de Cagliostro, pero el duelo terminó por fatigarle y exclamó: «Os repito que mentís». De Cagliostro se encogió de hombros como si hubiera oído el insulto de un loco. ¿No me oís o no me entendéis? No he perdido una sola palabra de las que acabáis de decir. ¿No sabéis a lo que obliga un mentís? Sí, repuso de Cagliostro. Incluso un proverbio francés dice que a un mentís corresponde una bofetada. Pues hay algo que me asombra. ¿Qué? No haber visto todavía vuestra mano levantarse sobre mi rostro, puesto que sois gentilhombre, y conocéis el proverbio francés. Antes de hacerme gentilhombre y de aprender el proverbio, Dios me ha hecho hombre y me ha dicho que se debe amar a nuestros semejantes. Entonces, ¿os negáis a darme satisfacción con la espada en la mano? Yo no pago más que lo que debo. Supongo, pues, que me daréis satisfacción de alguna otra manera. ¿Cuál? No pienso trataros peor de lo que un hombre de la nobleza debe tratar a otro. Solo os exijo que queméis delante de mí todos los ejemplares que hay en el armario. Me niego. Pensadlo bien. Ya está pensado. Me obligaréis a que haga con vos lo que he hecho con el gacetillero. ¿Unos cuantos bastonazos?, dijo de Cagliostro riendo y sin moverse. Lo mismo que si fuese una estatua, ni más ni menos. Y no penséis en llamar a vuestra gente. ¿Yo? ¿Y por qué he de llamar a mi gente si esto no le incumbe? Mis asuntos los resuelvo yo. Soy más fuerte que vos. ¿Lo dudáis? Os aconsejo que reflexionéis. ¿Queréis intimidarme con vuestro bastón? Acercaos y os cogeré por el cuello y por el espinazo y os arrojaré a 10 pasos de mí. Y esto, oídme bien, cada vez que os acerquéis. Juego de lord inglés, igual a juego de mozo de mulas, pues sea, Monsieur Hércules. Aceptó. Y enfurecido, Felipe se arrojó sobre de Cagliostro, quien en el acto trincó sus brazos como con 2 ganchos de acero, lo sujetó por el cuello y la cintura y lo arrojó sobre los almohadones del sofá que había en un ángulo del salón. Tras esa demostración de fuerza, volvió a colocarse delante de la chimenea, como si nada hubiese pasado. Felipe se había levantado pálido y colérico, pero se sobrepuso en el acto, recobrando su aplomo y su moral combativa. Sois fuerte como 4 hombres, pero tenéis una lógica menos poderosa que los puños. Tratándome como habéis hecho, habéis olvidado que vencido y humillado seré siempre vuestro enemigo, y que me asiste el derecho de deciros: la espada en la mano, conde, pues de lo contrario os mato. De Cagliostro continuó inmóvil. La espada en la mano, os digo, o moriréis. No estáis todavía lo bastante cerca de mí para que os trate como la primera vez, replicó el conde, y no me expondré a ser herido por vos, y ni menos muerto, como ese pobre Gilberto. Gilberto, exclamó Felipe, con voz trémula,
¿Qué nombre habéis pronunciado? Felizmente no tenéis un fusil esta vez, sino una espada. Monsieur, habéis pronunciado un nombre. ¿Verdad que ha despertado un terrible eco en vuestros recuerdos, Monsieur? Un nombre que creíais que no oiríais nunca más porque estabais solo con el pobre muchacho en aquella gruta de las Azores cuando lo asesinasteis. ¡Oh! Gritó, defendeos, defendeos. Si vos supierais qué fácil me sería haceros caer la espada de las manos. ¿Con la vuestra? Sí, primero con mi espada, si yo quisiera. Veámoslo, pues. No. Yo no me arriesgaría así. Tengo un medio más seguro, la espada en la mano, por última vez, o moriréis, rugió Felipe, saltando hacia el conde, pero de Cagliostro, amenazado ahora por la punta de la espada, a 3 pulgadas de su pecho, se sacó de un bolsillo un frasquito y arrojó el líquido que contenía al rostro de Felipe. En el mismo instante, Felipe vaciló, se le cayó la espada. Giró sobre sí mismo y cayendo de rodillas, como si sus piernas careciesen de fuerza, se quedó durante unos segundos desvanecido. Sin embargo, de Cagliostro evitó que llegase al suelo, sosteniéndole, y después de devolver su espada a la vaina le sentó en un sillón, esperando que volviese en sí, diciéndole, a vuestra edad, caballero, no se hacen locuras, dejaos, pues, de locuras propias de un niño y escuchadme. Felipe se sacudió, se enderezó, dominó el terror que le invadía y dijo en voz baja, ¿estas son las armas que vos llamáis de gentilhombre? De Cagliostro se encogió de hombros, vos repetís siempre la misma frase, cuando nosotros, los caballeros de la nobleza, si pronunciamos la palabra gentilhombre, ya se ha dicho todo. ¿Qué es lo que vos llamáis un arma de gentilhombre? ¿Es vuestra espada, que os ha servido tan mal contra mí? ¿Es vuestro fusil, que os sirvió tan bien contra Gilberto? ¿Qué es lo que hace superiores a los hombres, caballero? ¿Creéis que es esta sonora palabra gentilhombre? No, es la razón primero, la fuerza después y la ciencia finalmente. Yo he empleado todo eso con vos, con la razón he combatido vuestras injurias, obligándoos a escucharme, con la fuerza he combatido vuestra fuerza, con mi ciencia he anulado vuestro vigor moral, y me falta ahora probaros que habéis cometido 2 errores viniendo aquí con amenazas. ¿Queréis hacerme el honor de escucharme? Me habéis aniquilado y no puedo ni siquiera moverme. Os habéis adueñado de mis músculos, de mi pensamiento, y me pedís que os escuche cuando no puedo hacer otra cosa. Entonces, de Cagliostro tomó un frasquito de oro que estaba sobre la chimenea, en las manos tenía un esculapio de bronce. Aspirad este frasco, caballero, dijo con noble dulzura. Felipe obedeció, los vapores que oscurecían su cerebro se disiparon, y le pareció que el sol, metiéndosele en la cabeza, iluminaba sus ideas. Oh, renazco, dijo él. ¿Os encontráis mejor con fuerzas nuevas? Sí. ¿Con la memoria del pasado? Sí, sí. Y como estoy tratando con un hombre de corazón y espíritu, la memoria que recobráis me da mayor ventaja sobre lo que acaba de ocurrir. No, dijo Felipe, porque yo obraba en virtud de un principio sagrado. ¿Qué hacíais? Pues, defender la monarquía. ¿Vos defendéis la monarquía? Sí. ¿Vos, un hombre que ha ido a América a defender la república? Por Dios. Sed franco, ¿o no es la república lo que defendíais allí, o no es la monarquía lo que defendéis aquí? Felipe bajó los ojos, un gran sollozo le atenazaba el corazón. Amad, continuó de Cagliostro, a los que os desprecian, amad a los que os olvidan. Amad a los que os engañan. Es propio de las grandes almas ser traicionadas en sus grandes afectos, es la ley de Jesús, devolver bien por mal. Vos sois cristiano, Monsieur de Taverney. Monsieur, exclamó Felipe, anonadado al ver que de Cagliostro leía en el presente y en el pasado, ni una palabra más, porque si yo no defendía a la realeza, defendía a la reina, a una mujer respetable e inocente, respetable, aun cuando no lo fuera,
pues una ley divina ordena defender a los débiles. Los débiles, a una reina la llamáis vos un ser débil, ante la cual 28 millones de seres vivos y responsables doblan la rodilla y la cabeza. Por Dios, caballero, monsieur, se la calumnia. ¿Qué sabéis vos? Quiero creerlo. ¿Pensáis que es vuestro derecho? Sin duda, pues en mi derecho está el creer lo contrario. Vos obráis sin nobleza. ¿Quién os lo ha dicho? Replicó de Cagliostro, cuyos ojos centellearon sobre Felipe. ¿De dónde os viene esa temeridad de creer que tenéis razón y que yo estoy equivocado? ¿De dónde os viene la audacia de preferir vuestro principio al mío? Vos defendéis la realeza, y si yo defendiera a la humanidad, vos decís, dad al César lo que es del César, y yo os digo, dad a Dios lo que es de Dios. Republicano de América, caballero de la Orden de los Cincinnatus, yo os recuerdo el amor a los hombres, el amor a la igualdad. Vos marcháis sobre los pueblos para besar la mano de la reina y yo coloco a las reinas a los pies de los pueblos para elevarlos siquiera un grado. Yo no os molesto en vuestra adoración, pero no me molestéis vos en mis preferencias. Yo os dejo el pleno día, el sol de los cielos y el sol de las cortes. Dejadme mi sombra y mi soledad. Vos comprendéis la fuerza de mis palabras, ¿no es así? ¿Cómo habéis comprendido hace un momento la fuerza de mi individualismo? Vos me decís, muere, ya que has ofendido el objeto de mi culto. Yo os digo, vive tú que combates lo que yo adoro. Y si os digo esto es porque me siento tan fuerte con mi principio que ni vos ni los demás, hagáis los esfuerzos que queráis, retardaréis mi marcha un solo instante. Monsieur, me asustáis, dijo Felipe. Quizá es la primera vez que acierto a ver, gracias a vos, el fondo del abismo a donde corre la realeza. Sed prudente, entonces, si habéis visto el precipicio. Vos que me decís esto, repuso Felipe, emocionado por el tono paternal con que de Cagliostro le había hablado, vos que me reveláis secretos tan terribles, carecéis todavía de generosidad, porque sabed bien que me arrojaré al abismo antes que ver caer en él a los que defiendo. Ya que os he prevenido, como el prefecto de Tiberio, me lavaré las manos, Monsieur de Taverney. Pues bien, yo, exclamó Felipe, yendo hacia de Cagliostro con un ardor febril, yo que no soy más que un hombre débil e inferior a vos, usaré contra vos las armas de la debilidad, os abordaré con la mirada incierta, la voz temblorosa, las manos unidas, os suplicaré que me concedáis esta vez por lo menos la gracia de lo que vos perseguís. Os pediré para mí, que no puedo, no sé por qué, ver en vos a un enemigo, os enterneceré, os convenceré, y conseguiré que no me dejéis con el remordimiento de haber visto la pérdida de esta pobre reina sin haber expuesto mi vida por ella. Lo conseguiré, ¿verdad? Lograré que destruyáis ese libelo que hará llorar a una mujer, de lo contrario, por mi honor, por este amor fatal que vos conocéis tan bien, con esta espada, impotente contra vos, me atravesaré el corazón a vuestras plantas. Ah, murmuró de Cagliostro, mirando a Felipe con manifiesto dolor. Si fuesen todos como vos, yo estaría con ellos. Monsieur, os lo ruego, atended mi súplica. Contad, dijo de Cagliostro después de un silencio, si los 1000 ejemplares están ahí, quemadlos vos mismo. Felipe sintió que el corazón le subía a la garganta, corrió al armario, sacó los ejemplares, los arrojó al fuego y, estrechando con efusión la mano de Cagliostro, dijo, adiós, adiós, Monsieur, 100 veces gracias por lo que acabáis de hacer por mí, y salió. Al verle ya fuera, de Cagliostro se dijo, yo debía al hermano esta compensación por lo que ha sufrido la hermana. Después, se asomó a la ventana y gritó, mis caballos. Capítulo 34. El cabeza de familia de los Taverney. Mientras esto ocurría en la calle Neuve Saint-Gilles, Monsieur de Taverney padre se paseaba por su jardín, seguido de 2 lacayos que empujaban un sillón de ruedas. Había en Versalles, y hay quizá todavía hoy,
viejos palacios con jardines estilo francés que, por una servil imitación de los gustos y las ideas de su dueño, reproducían el Versalles de Lenotre y de Mansart. Varios cortesanos, con un de la Feuillade que debió de ser su modelo, se hacían construir en pequeño un invernadero subterráneo, un bassin des Suisses y los baños de Apolo. Había también el patio de honor y el Trianon, pero todo reducido a un 5%. Cada estanque parecía simbolizado por un cubo de agua. De Taverney había hecho otro tanto, ya que su majestad Luis XV había adoptado el Trianon. La casa de Versalles había tenido sus Trianones, sus vergeles y sus parterres. Puesto que Luis XVI tuvo sus talleres de cerrajería y sus tornos, Monsieur de Taverney tenía su forja y sus bancos carpinteros. Puesto que María Antonieta había impuesto jardines ingleses, ríos artificiales, praderas y palacetes, Monsieur de Taverney levantó en un rincón de su jardín un pequeño trianón para muñecas y un riachuelo para patitos y pececitos. Sin embargo, en el momento en que nosotros le encontramos, se calentaba al sol en la única avenida que quedaba del Gran Siglo, la Avenida de los Estilos. Andaba muy despacio, las manos abrigadas, y cada 5 minutos los criados le acercaban el sillón para que descansase. Mientras el anciano saboreaba este reposo y se recreaba bajo un tibio sol, se le acercó un criado anunciándole: «El caballero de Taverney». «Mi hijo», dijo el anciano con alborozo, y al volverse y ver a Felipe, exclamó: «Mi querido Felipe, llegas en el momento más oportuno, planeo una serie de alegres proyectos». «Pero, ¿qué cara es esa? ¿Estás enfadado?» «No, monsieur. ¿Sabes ya el resultado del asunto?» «¿Qué asunto?». El vejete se volvió para asegurarse de que nadie escuchaba. «Podéis hablar, monsieur. Nadie nos oye». «Me refiero al asunto del baile». «Aún comprendo menos». «Del baile de la ópera». Felipe enrojeció, hecho que notó el anciano. «Qué imprudente eres, haces como los marinos torpes, cuando tienen viento favorable, inflan todas las velas». «Vamos, siéntate en ese banco y escucha mi sermón, tengo algo bueno que decirte, monsieur». «Yo». «Tú estás abusando, sin que te detenga nada. Tú, tan tímido a veces, tan delicado, tan reservado. En estos momentos la comprometes». «¿De qué queréis hablarme, monsieur?», le preguntó Felipe, riendo. «De ella». «Diablos, de ella. ¿Quién es ella?». «¿Crees que ignoro tu escapada, vuestra escapada al baile de la ópera, monsieur?». «Yo os juro». «No te enfades, pues lo que te digo es por tu bien. Tú no has tomado ninguna precaución, y no sabes que se te ha visto con ella en el baile, y te verán en otro sitio cualquiera». «¿Qué se me ha visto?». «¿Lo preguntas?». «¿Tienes o no tienes un dominó azul?». Felipe iba a replicar que no tenía ningún dominó azul, y que le habían confundido, que no había ido al baile, que no sabía de qué baile le hablaba, pero repugna a ciertos corazones defenderse en circunstancias delicadas, y solo se defienden con bravura cuando saben que se les ama, aunque también saben que defendiéndose rinden un servicio al que les acusa». «¿Pero para qué?», pensó Felipe, «dar explicaciones a mi padre. Por otra parte quiero enterarme de lo que sucede». Y bajó la cabeza como un culpable que confiesa. «Ahora te das cuenta», volvió a decir el viejo con acento de triunfo. «Tenía la seguridad de que lo reconocerías. ¿Acaso sabías que Monsieur de Richelieu, que te aprecia mucho y que estaba en ese baile a pesar de sus 84 años, se preguntó quién podría ser el del dominó azul a quien la reina le daba el brazo, y no vio de quién sospechar sino de ti, porque reconoció a todos los demás, y tú ya sabes que el duque conoce a todo el mundo, así que se supuso que era yo?». Preguntó fríamente Felipe. «No me extraña, pero que se reconociese a la reina,
Me parece increíble, pues sí que era difícil de reconocer cuando fue desenmascarada. Eso va más allá de cualquier fantasía. ¡Qué audacia! Esa mujer debe de estar loca por ti. Felipe enrojeció. Seguir discutiendo comenzaba a serle insoportable. Si eso no es audacia, continuó el viejo de Taverney, es una casualidad que tiene que alarmarte. Ten cuidado, hijo mío. Hay muchos celosos y envidiosos a los que hay que temer. Es un puesto muy envidiado el de favorito de una reina cuando la reina es el verdadero rey. Y de Taverney aspiró lentamente un poco de rapé. Tú me perdonas mi sermoncito, ¿verdad? Perdónamelo, querido, y no sabes cómo te lo agradezco. Quisiera impedir que un capricho del azar descalzara ese andamiaje que has levantado tan hábilmente. Felipe se sentía inundado de sudor y mientras escuchaba mantenía los puños crispados. Se disponía a marchar para cortar aquel discurso, con la alegría con que se rompen las vértebras de una serpiente, pero un extraño sentimiento le detenía, un sentimiento de curiosidad dolorosa. Uno de esos incontenibles deseos de saber el mal, ese aguijón que tortura los corazones llenos de amor. Yo te diría que se nos tiene envidia, insistió el anciano. Es muy sencillo. Sin embargo, nosotros no hemos alcanzado todavía la cima a donde quieres hacernos subir. A ti pertenece la gloria de haber elevado el nombre de los de Taverney por encima de su humilde origen. Solo te ruego que seas prudente, de lo contrario, el resultado puede ser un fracaso del que difícilmente te recobrarías. Felipe se volvió para disimular la angustia que le atormentaba. Su íntimo abatimiento habría desconsolado a su padre si lo hubiese advertido. Sin tardar demasiado tiempo podrás alcanzar un gran cargo, y acaso me consigas el puesto de lugarteniente del rey en algún sitio que no esté muy lejos de París. En tu mano estará el que un día sean pares de Francia los de Taverney y Maison Rouge, y tú serás duque, lugarteniente general. Aún viviré 2 o más años, y lograrás que me concedan. Basta, basta, pidió Felipe con voz sorda. ¿Basta? Si tú te das por satisfecho, yo no. Tú tienes toda una vida por delante, y yo quizá solo meses, y quiero que los meses que me quedan me compensen de mi triste pasado. De mi otra realidad no me quejo. Dios me dio 2 hijos, es mucho para un hombre sin fortuna, pero si mi hija ha sido inútil para nuestra casa, tú repararás ese daño. Tú eres el arquitecto del templo, yo veo en ti el grande Taverney, el héroe. Me inspiras el mayor respeto, pues tu conducta en la corte es admirable, la más sagaz que conozco. ¿Mi conducta?, preguntó Felipe, irritado al verse elogiado por aquel anciano que prodigaba la moral de los reptiles. La que viene siguiendo es soberbia. Tú no demuestras celos, aparentemente, dejas el campo libre a todo el mundo, pero tienes los pies firmes en el suelo. No os comprendo, dijo Felipe, cada vez más indignado. Tu enemiga es la modestia. Tu conducta es el calco de la de Potenkin, cuya fortuna ha asombrado al mundo. Potenkin vio que Catalina amaba la vanidad en sus amores, y que si se la dejaba libre revolotearía de flor en flor, volviendo siempre a la más prometedora, a la más bella, que si se la acosaba se le escaparía. Y entonces tomó su partido. Era él quien hacía más agradables a la emperatriz los nuevos favoritos, era él quien les hacía valer por un lado, reservándose hábilmente su lado vulnerable, él quien tramaba el hastío de la soberana con caprichos pasajeros, sin caer en el error de aburrirla con sus propios placeres, preparando el reinado efímero de estos favoritos que se llamaron irónicamente los 12 Césares. Potenkin convertía su reinado en eterno e indestructible. ¡Qué de infamias incomprensibles!, se dijo el infeliz Felipe, mirando a su padre con estupor mientras el viejo proseguía en el mismo tono. Según el sistema de Potenkin, tú has cometido un ligero error. Él no abandonaba nunca la vigilancia, y tú te descuidas. Ten en cuenta que la política francesa no es la política rusa. Una vez pronunciadas estas palabras con una afectada delicadeza que hubiera desconcertado a la más acreditada cabeza diplomática, Felipe,
que creyó que su padre deliraba, no respondió más que con un encogimiento de hombros poco respetuoso. Sí, sí, ¿crees que yo no te he adivinado? Lo vas a ver. Vos diréis, Monsieur, dijo Felipe, mirándole fríamente, ¿me dirás que no estás criando como a un pajarito a tu sucesor? ¿A mi sucesor?, preguntó Felipe, palideciendo. ¿Me dirás que no sabes lo que hay de firme en las ideas amorosas de la reina cuando está dominada por la pasión? Pero en previsión de un cambio suyo, tú no quieres ser sacrificado, que es lo que ocurre siempre con la reina, porque ella no puede amar el presente y sufrir al mismo tiempo el pasado. Estáis hablando en hebreo, señor barón. El viejo soltó una risotada estridente y diabólica que estremeció a Felipe. ¿Me harás creer ahora que tu táctica no es la de manejar a de Charny? ¿De Charny? Sí, tu sucesor. El hombre que cuando reine quizá te expulse de Francia, lo mismo que tú puedes desterrar a de Coigny, a Vaudreuil y a los demás. La sangre se agolpó en los ojos de Felipe. Basta, gritó de nuevo. Basta, Monsieur, me avergüenza haberos escuchado tanto tiempo. Quien diga que la reina de Francia es una mesalina, ese, Monsieur, es un infame calumniador. Bien, muy bien, replicó el viejo. Tienes razón, ese es tu papel. Pero te aseguro que en este momento nadie nos escucha. Oh, en cuanto a de Charny, ya ves que te he descubierto. Por muy hábil que sea tu plan, adivinar está en la sangre de los de Taverney. Continúa, Felipe, continúa. Lisonjea, halaga, consuela a de Charny, ayúdale a pasar dulcemente y sin amargura del estado de hierba al estado de flor, y puedes estar seguro de que, siendo un gentilhombre, cuando más tarde alcance el favor de la reina, te valdrá de algo lo que tú habrás hecho por él. Después de estas palabras, Monsieur de Taverney, envanecido con su alarde de perspicacia, se levantó con una agilidad que le recordó a sí mismo su juventud, una juventud insolente, más insolente cuanto más próspera. Enfurecido, Felipe le cogió por la manga y le detuvo. ¿Eso es lo que teníais que decirme? Vuestra lógica es admirable. Te he descubierto, ¿y por eso me odias? Bah, ya me perdonarás. Por otro lado, yo también quiero a de Charny y estoy muy tranquilo porque sé que en este asunto procedes con él acertadamente. Vuestro de Charny es de tal suerte mi favorito, el pájaro criado en mi mano, que hace un momento le he clavado en un costado 2 centímetros de esta espada. ¿Cómo?, exclamó de Taverney, espantado ante aquellos ojos que centelleaban y la belicosidad que descubrían. No querrás decir que has tenido un duelo con de Charny, y que le he herido. Por Dios, por Dios. Esta es mi manera de cuidar, de halagar, de manejar a mis sucesores. Ahora que conocéis mi escuela, seguid con vuestras teorías. Felipe hizo un movimiento desesperado para huir y el viejo le detuvo, exclamando, Felipe, Felipe, dime que estás bromeando. Llamadlo y sabréis si es una broma. El anciano miró al cielo, murmuró algunas palabras sin hilación, y dejando a su hijo, corrió a su gabinete. Deprisa, deprisa, gritó. Un hombre a caballo que corra a informarse de cómo se encuentra Monsieur de Charny, que ha sido herido, y que no se olviden de decirle que van de mi parte. Este traidor de Felipe, se dijo al volver a su sillón, no es más que el hermano de su hermana, y yo que le creía corregido. Ay, no hay más que una cabeza en mi familia, solo una, la mía.